Nunca me gustó esa región. Cuando Leonel me dijo que había conseguido un trabajo en una finca cerca de Comitán, en Chiapas, algo en mi pecho se cerró. No era miedo, era una intuición. De esas que solo una madre puede entender. Leonel tenía 23 años. Alto, delgado, de sonrisa fácil y ojos profundos que siempre parecían estar en otra parte. Era un joven tranquilo, callado, pero con una voluntad firme. Siempre decía que quería ahorrar para abrir un pequeño café en Coyoacán. Ese era su sueño. Por eso, cuando surgió esa oportunidad de trabajo cuidando una plantación de café cerca de la frontera, no dudó en aceptarla. Empacó pocas cosas, 2 mudas de ropa, su cuaderno negro y un libro de poesía de Benedetti que le había regalado su hermana. Me abrazó con fuerza esa mañana. No es para siempre, mamá, me dijo, en unas semanas vuelvo, y con dinero para empezar de verdad. Subió al autobús de noche, y se perdió en la terminal entre maletas, luces amarillas y murmullos de otros viajeros. Me quedé mirándolo hasta que ya no pude distinguir su silueta. Fue la última vez que vi a mi hijo. Esa noche no dormí, y no por preocupación, sino porque el corazón me pesaba, como si algo se hubiera desprendido de mi pecho en silencio. Pasaron 3 días sin noticias. Yo trataba de no alarmarme. Pensaba que tal vez allá no había buena señal, que estaba ocupado, o que simplemente aún no tenía algo importante que contar. Pero al 4.º día, sonó el teléfono. Era un número desconocido. Contesté con el corazón acelerado. Del otro lado, una voz masculina, joven, con acento sureño, me dijo: «¿Es la mamá de Leonel Ríos?» «Sí, soy yo». «Disculpe que la moleste, señora, hablo desde una finca cerca de Tzimol. Su hijo estuvo trabajando con nosotros unos días, pero ya no está aquí». Me quedé en silencio, sin entender. «¿Cómo que ya no está?» «Se fue, señora. Dijo que tenía que regresar antes de tiempo. Salió el martes por la mañana, pero no llegó a Comitán. Nadie lo ha visto desde entonces». Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Tragué saliva, intenté mantener la calma. Pregunté si había dejado algún mensaje, alguna nota, algo que explicara su decisión. Nada. ¿Y no intentaron buscarlo, llamar a alguien? «Pensamos que se había comunicado con usted. Incluso dejó algunas de sus cosas en el cuarto. Una mochila pequeña y el libro de poemas». Mi voz se quebró. Ese libro era como un talismán para él. Nunca viajaba sin él. No tenía sentido que lo dejara atrás. Tampoco tenía sentido que no me hubiera llamado. Anoté la dirección de la finca. Al día siguiente, tomé un autobús rumbo a Chiapas. Tenía que saber. Tenía que verlo con mis propios ojos. No lo sabía entonces, pero ese viaje cambiaría mi vida para siempre. Llegué a Comitán al amanecer. El frío era más intenso de lo que recordaba y un velo de neblina cubría la estación de autobuses. Pregunté por la dirección que me habían dado, pero nadie parecía conocer el lugar exacto. Tuve que tomar un taxi hasta Tzimol, y de ahí, caminar casi 1 hora por caminos de tierra hasta llegar a la finca. Era un lugar humilde, rodeado de cafetales y árboles altos. Me recibió un joven de sombrero ancho y botas gastadas. Me condujo al cuarto donde Leonel había dormido. Todo estaba ordenado, demasiado ordenado. Sus cosas estaban ahí, su cuaderno, cerrado, su cepillo de dientes, intacto, su mochila, apoyada contra la pared como si fuera a volver en cualquier momento. Pero algo me llamó la atención: su celular no estaba, ni tampoco su cartera. Solo objetos inconclusos, como huellas borrosas. Pregunté por la última persona que lo vio. Un hombre mayor, con acento fuerte, dijo que Leonel se había mostrado nervioso los 2 últimos días. Que salía a caminar solo, que hablaba poco. Que una noche lo escuchó llorar en silencio. Y nadie preguntó qué le pasaba, les dije. Me encogieron los hombros. Muchachos de ciudad,
A veces traen sus propios fantasmas. Tomé el cuaderno de Leonel. En la primera página, su letra firme decía: no todo lo que brilla es escape. A veces, el silencio también encierra gritos. Me estremecí. Sentí que ese lugar tenía más secretos de los que querían contarme. Y lo peor era que nadie, absolutamente nadie, parecía querer buscarlo. Como si Leonel nunca hubiera llegado del todo. Esa noche, dormí en un cuarto prestado dentro de la finca. Cerré los ojos con una sola certeza: mi hijo no se fue por su cuenta. Algo ocurrió en ese lugar, algo que nadie se atrevía a decir. 3 días después de haber llegado a Chiapas, fui a la estación de policía local con la esperanza de que alguien hubiera visto a Leonel. Les mostré una foto suya, expliqué la situación, entregué el número de teléfono desde el que me habían llamado. Un oficial de semblante serio me pidió que esperara unos minutos. Regresó con una carpeta y una expresión más tensa. Señora Ríos, creo que tenemos algo que podría interesarle. Hace 2 días, encontraron un cuerpo cerca del río Lacantún. Aún no ha sido identificado. Sentí un temblor recorrerme las piernas. Mi voz apenas salió. ¿Un cuerpo? El oficial asintió. Es un hombre joven. Las características coinciden parcialmente con las que usted describió. Pero está muy deteriorado. Necesitamos que venga al forense. Me acompañaron hasta el pequeño edificio gris del servicio médico forense. El pasillo era frío, las paredes desnudas, y el olor a desinfectante lo impregnaba todo. Me sentaron en una silla metálica mientras un médico abría una carpeta con fotos. No le mostraremos el cuerpo directamente. Solo imágenes, para ver si puede identificar alguna prenda. La primera imagen me revolvió el estómago. Un pantalón vaquero azul, rasgado en la rodilla. Una camisa blanca con bordes sucios de barro. Zapatos deportivos que bien podrían haber sido de Leonel. No podía estar segura, pero tampoco podía negarlo. Las prendas eran genéricas, comunes. Pero el reloj de pulsera sí me llamó la atención. Era de correa de cuero negro, con una pequeña rajadura. Se lo había regalado su hermana en su cumpleaños número 20. No lo sé, se parece mucho, murmuré, con la voz quebrada. El cuerpo será sometido a análisis de ADN. Pero necesitaremos una muestra suya para comparar. Acepté. Firmé papeles sin leerlos. Salí de ese lugar como en trance. Y esa noche, tuve una pesadilla. Soñé que Leonel me llamaba desde un pozo profundo. Y yo no podía alcanzarlo. Los días siguientes fueron un vacío sin forma. Me quedé en un hostal en el centro de Comitán, en una habitación pequeña con paredes de yeso y una ventana que daba a un callejón silencioso. El mundo seguía su curso, pero para mí, el tiempo se había congelado. Despertaba sin motivo, comía sin hambre, caminaba sin destino. Esperaba la llamada del forense con cada vibración del teléfono. Cada vez que sonaba, el corazón se me subía a la garganta. Pero no era él. Nunca era él. La gente del pueblo me miraba con lástima. Algunos me ofrecían palabras vacías. Dios sabe lo que hace. Tal vez no era su momento. Sea fuerte, señora. Yo sonreía por educación, pero por dentro solo quería gritar. Una tarde, volví a la finca. Necesitaba sentirme cerca de él. Entré al cuarto donde había dormido y me senté en su cama. Acaricié la sábana con las manos temblorosas. Busqué con la mirada algo nuevo, algo que no hubiera visto antes. Y lo encontré. Debajo del colchón había un trozo de papel arrugado. Lo desdoblé lentamente. Era una nota escrita a mano, con su letra inconfundible. Si algo me pasa, no creas lo que digan. Confía solo en lo que sientas. Mamá, no te rindas. Me eché a llorar como no lo había hecho desde que llegué. Esa nota no solo era una advertencia. Era una súplica. Una promesa de que aún había algo que descubrir. Que Leonel no se había ido. No del todo. Y con esa nota en las manos, juré que no me detendría.
El teléfono sonó al amanecer. Era un número de Tuxtla Gutiérrez. El corazón me golpeó el pecho como si quisiera escapar. Respondí con la voz ronca de tantas noches sin dormir. —¿Señora Ríos? Le hablamos del laboratorio forense. Me quedé sin aire. Cerré los ojos. Sí, soy yo. Tenemos el resultado del análisis de ADN. Podría acercarse hoy a las oficinas para una reunión con el médico legista. No me dijeron nada más. Tomé un taxi al poco tiempo. El trayecto duró 1 hora, pero me pareció eterno. Al llegar, un hombre de bata blanca, de rostro grave, me hizo pasar a una sala pequeña. Sentí que el aire era más denso allí dentro. Señora Ríos, los resultados del ADN no coinciden. El cuerpo que tenemos no es de su hijo. No supe si reír, llorar o caerme de rodillas. Una parte de mí sintió alivio. Otra parte, angustia. Porque eso significaba que Leonel seguía desaparecido en alguna parte. Que el infierno no había terminado. El médico me extendió una hoja. Pero hay algo más. El cuerpo que tenemos tenía en el bolsillo un papel arrugado con una frase escrita. No estaba registrado como evidencia, pero el forense lo encontró revisando los restos. Me entregó el papel. Era una hoja sucia, rota, con palabras garabateadas a lápiz. No confíes en ellos. La finca no es lo que parece. Mi piel se erizó. Sentí que esa frase era una advertencia. Tal vez escrita por Leonel. Tal vez por otro joven como él. Pero lo cierto era que esa finca escondía más de lo que parecía. Salí de la oficina decidida. No tenía respuestas, pero tenía más razones para seguir buscando. Y esta vez, no lo haría sola. Volví a Cimol con una mezcla de miedo, rabia y determinación. Cada paso por esas calles de tierra me parecía más pesado que el anterior. El sol caía sin piedad, pero yo no sentía calor. Lo único que me ardía era la idea de que alguien sabía algo, y callaba. Me dirigí al pequeño mercado del pueblo, donde ancianos sentados en bancos de madera observaban pasar la vida con ojos cansados. Me acerqué a una mujer que vendía hierbas y flores secas. Le mostré la foto de Leonel. Ella entrecerró los ojos, la observó por unos segundos, y luego asintió levemente. Sí, lo vi. Pasó por aquí hace unas semanas. Estaba pálido, como asustado. Preguntó por un colectivo que lo llevara a la Trinitaria. La Trinitaria. Una ciudad aún más al sur, casi en la frontera. ¿Por qué querría ir allí? La mujer bajó la voz. Dicen que algunos de esos muchachos van a trabajar a la finca de los González, pero no vuelven todos. A veces aparecen cuerpos en el río. A veces, ni eso. Intenté obtener más, pero ella me detuvo con una mirada. No pregunte mucho, señora. Aquí el silencio protege. Sentí un escalofrío, pero no me iba a detener. Comencé a caminar por el pueblo, preguntando, mostrando la foto. La mayoría negaba haberlo visto. Otros me evitaban. Pero un niño, de no más de 10 años, se acercó en secreto y me dijo algo al oído. Yo lo vi entrar al cobertizo de atrás, el que está al lado del cafetal. Nadie entra ahí. Dicen que es donde el patrón guarda las cosas raras. Esa noche, volví a la finca. Sabía que tenía que entrar a ese cobertizo. Aunque me costara la vida. Al regresar a Comitán, me refugié nuevamente en la habitación estrecha del hostal. La nota encontrada en el cuerpo equivocado me había confirmado algo que ya intuía. La finca estaba envuelta en algo oscuro, peligroso, sucio. Esa noche, decidí revisar el celular antiguo que había traído conmigo. Era el teléfono que Leonel usaba antes del nuevo, el que desapareció con él. No esperaba encontrar nada, pero entre los archivos guardados en la memoria interna, hallé algo que me hizo detener la respiración, una grabación de audio. La voz de mi hijo llenó la habitación. Mamá, sé que no te gusta que grabe estas cosas, pero siento que debo hacerlo. Si algo me pasa, si no regreso,
Quiero que sepas que lo intenté. Que traté de salir, pero no me dejaron. Dicen que si hablo, pueden lastimarte a ti también. Me tapé la boca para no gritar. Sentí un frío en la espalda y las lágrimas me nublaron la vista. Escuchar su voz fue como volver a abrazarlo por un instante. Pero también fue un golpe directo al alma. La grabación duraba apenas 1 minuto y medio. No mencionaba nombres, ni fechas, ni lugares específicos. Pero cada palabra estaba cargada de miedo y de amor. Y en la última parte, casi susurrando, dijo: Estoy en una habitación con paredes azules. Desde aquí, escucho camiones cada noche. No sé cuánto tiempo podré quedarme. Paredes azules. ¿Camiones? ¿Qué clase de finca era esa? ¿Qué hacían realmente allí? Al día siguiente, imprimí la transcripción de la grabación y regresé al pueblo. Esta vez, no iba a pedir permiso. Iba a buscar esa habitación con mis propias manos. Después de lo que descubrí en la oficina del forense, regresé a Cimol con una determinación distinta. Ya no era solo una madre buscando a su hijo, era alguien dispuesta a enfrentar lo que fuera necesario para destapar la verdad. La finca, ese lugar donde mi hijo había trabajado apenas unos días, se había convertido en un abismo que devoraba certezas. Decidí volver, pero esta vez sin avisar. Caminé hasta el portón trasero y esperé a que anocheciera. La mayoría de los trabajadores ya se habían retirado a sus barracas. Me escabullí entre los cafetales, sintiendo los latidos de mi corazón retumbar en mis oídos. No tenía un plan claro, solo una necesidad urgente de encontrar algo más, cualquier cosa. Me dirigí a la casa principal. La había visto de lejos antes, una construcción antigua, de techo alto, madera oscura y ventanas cerradas con cortinas gruesas. Nunca me habían dejado entrar. Decían que el patrón no recibía visitas. Pero esa noche, la puerta trasera estaba entreabierta. Entré con cautela. El interior olía a tabaco rancio y humedad. En la sala, una lámpara alumbraba débilmente un escritorio cubierto de papeles y libros viejos. En una repisa, había fotografías enmarcadas. Una de ellas me hizo temblar, Leonel, de pie junto a 2 hombres mayores. Uno de ellos, el mismo que me había dicho que mi hijo se fue sin avisar. El otro, un rostro que nunca había visto, pero que transmitía algo siniestro. Revisé el escritorio. Encontré un cuaderno de registros. Fechas, nombres, montos, pagos a empleados. Pero también había páginas arrancadas, huecos en la información. Como si alguien hubiera querido borrar partes específicas. Escuché un ruido en la planta alta. Pisadas. Salí corriendo por donde entré, con el cuaderno en mano. Esa noche, en mi habitación del hostal, leí cada línea del cuaderno con atención. Había nombres repetidos que no aparecían en la lista de empleados que me habían mostrado antes. Nombres tachados, iniciales sin apellidos, y un símbolo extraño dibujado en la última hoja, un triángulo dentro de un círculo, como una marca o señal. Algo ocurría en esa finca. Algo que involucraba más que solo trabajo agrícola. Mi hijo lo había descubierto, y por eso había desaparecido. Volví a Cimol con el cuaderno de registros bajo el brazo y la mente llena de preguntas. Cada nombre, cada cifra, cada hoja arrancada parecía gritar que algo no cuadraba. Pero no bastaba con sospechas. Necesitaba pruebas, y más que eso, necesitaba entender la red invisible que envolvía esa finca. Esa tarde, decidí hablar con los trabajadores. Muchos de ellos me miraban con recelo. Sabían quién era yo. La madre del chico desaparecido. Algunos se alejaban apenas me veían acercarme. Pero hubo uno, un joven de unos 18 años, delgado, con mirada inquieta, que se quedó observándome desde la sombra de un galpón. Me acerqué con cuidado. ¿Trabajaste con Leonel?, pregunté. Asintió con un leve movimiento de cabeza. Sí, señora. Él era diferente. Leía todo el tiempo, hacía preguntas.
¿Preguntas sobre qué? Insistí. Miró alrededor como si temiera que alguien lo escuchara. Luego, en voz baja, dijo sobre los envíos. Decía que algo no cuadraba, que había sacos que salían de noche, sin registro, que había zonas de la finca donde no dejaban entrar a nadie. Mi corazón latía con fuerza. ¿Tú lo viste ir a esos lugares? Pregunté. El joven dudó y finalmente asintió. Una vez. Lo seguí. Entró a una vieja caseta al borde del cafetal. Estuvo ahí unos 20 minutos. Cuando salió, su cara era otra, como si hubiera visto algo que no debía. Le mostré el cuaderno. Señalé algunos nombres. Él reconoció dos. Eran jornaleros que habían llegado hacía poco y luego desaparecido sin explicación. Dijeron que se habían ido, pero dejaron sus cosas, igual que su hijo. No sabía qué hacer con todo eso, pero ya no podía ignorarlo. Esa finca era un nido de secretos. Y ahora sentía que no solo buscaba a Leonel, sino también la verdad que él intentó descubrir, y que quizás le costó la libertad, o algo peor. Esa noche, al revisar el cuaderno por enésima vez, noté algo que antes había pasado por alto, una hoja doblada en el forro de cuero. La deslicé con cuidado. Era un recorte de periódico viejo, amarillento, con un titular casi ilegible: Desaparecen 3 jóvenes trabajadores en finca de Cimol. Autoridades no encuentran relación. Años atrás. Mismo lugar. Mismo patrón. Y entonces lo supe con absoluta certeza. Lo que le pasó a Leonel no era un accidente ni una coincidencia. Era parte de algo más grande. Y yo estaba cada vez más cerca. Volví al hostal con la cabeza hirviendo de pensamientos. Me encerré en mi habitación, abrí el cuaderno de Leonel y volví a repasar cada página, cada nota, cada fecha. Algo me decía que todavía faltaba una pieza, que el rompecabezas no estaba completo. Mientras hojeaba las páginas, una hoja doblada cayó al suelo. Era un dibujo, el boceto de un mapa, hecho a lápiz, señalando un camino desde la finca hasta una estructura apartada, marcada con una cruz. Al lado, una palabra: refugio. Decidí ir al día siguiente. Salí al amanecer, con una linterna, el cuaderno y la hoja del mapa. Caminé por el cafetal durante horas, siguiendo el croquis. Al mediodía, lo encontré. Una pequeña caseta de madera, cubierta de vegetación y casi derruida por el tiempo. Dentro no había mucho. Una cama rota, papeles viejos, una mochila cubierta de polvo. Y en la pared, escrita con tiza, una frase que me rompió el alma: «Mamá, aún no es tarde». Era su letra. Sin duda. Me derrumbé en el suelo. Lloré como no había llorado desde que todo empezó. Pero esta vez eran lágrimas distintas. Lágrimas de esperanza. Leonel había estado allí. Había dejado señales. No estaba muerto. No podía estarlo. Sentía su presencia, su urgencia. Y ahora, más que nunca, sabía que tenía que seguir buscando. No importaba lo que costara. No importaba lo que encontrara. Después de descubrir aquella frase escrita en la pared, regresé al hostal con el corazón agitado. La frase «mamá, aún no es tarde» no dejaba de sonar en mi cabeza como un eco persistente, como una súplica suspendida en el tiempo. Dormí apenas unas horas esa noche, entre sobresaltos y pensamientos que no paraban de construirse. A la mañana siguiente, revisé de nuevo la mochila que encontré en el refugio. Estaba vieja, húmeda, pero aún contenía algunos objetos: una libreta de apuntes con varias hojas arrancadas, una foto rota, de nosotros dos, en casa, y un bolígrafo sin tinta. Lo extraño fue la parte trasera de la libreta. Cuando la giré con atención, noté un pliegue mal cerrado en el forro interno. Lo abrí con cuidado, y allí estaba, un pequeño sobre gris, casi invisible. Temblando, lo abrí. Dentro había una hoja doblada en 4, escrita con letra nerviosa, irregular.
Reconocí al instante que era la letra de Leonel, pero no era como las notas calmas de su cuaderno habitual. Esta era una carta escrita con urgencia, con miedo, con desesperación. Mamá, si llegas a leer esto, es porque algo salió mal. Lo que encontré aquí es grande. Demasiado grande. No son solo sacos de café. Es gente, mamá. Personas. Jóvenes como yo. Algunos son traídos con promesas falsas, otros simplemente desaparecen en el camino. No sé quién está detrás, pero todos tienen miedo. Me amenazaron. Dicen que si sigo preguntando, me van a hacer desaparecer como a los demás. No confíes en nadie de la finca. Nadie. Si te dicen que me fui, no les creas. Si dicen que me encontraron, asegúrate tú misma. No dejes que me entierren en silencio. Perdóname, pero tenía que intentar hacer algo. Las manos me temblaban. El estómago me dio un vuelco. Era como si escuchara su voz en mi cabeza. Como si esa carta, escrita con rabia y dolor, atravesara los días para llegar directo a mí. Sentí rabia, impotencia, pero también una certeza ardiente. Lo que le pasó a mi hijo no fue casual. Lo metieron en algo oscuro. Lo silenciaron porque sabía demasiado. Y si él no se rindió, yo tampoco lo haría. Guardé la carta, la foto y la libreta. Ese mensaje sería mi nueva arma. Porque ahora no solo buscaba a mi hijo, ahora llevaba su voz conmigo. Y esa voz, no pensaba callarla. A la mañana siguiente, llevé la carta y la libreta de Leonel al periodista local que me habían recomendado en Comitán. Era un hombre de unos 50 años, delgado, con barba canosa y voz baja, que trabajaba en un pequeño portal independiente de noticias. Le conté todo. Desde la desaparición de mi hijo hasta la carta escondida, el cuaderno de registros, la caseta del refugio, y los rumores que me había confesado aquel joven jornalero. Le mostré el recorte de periódico sobre desapariciones pasadas en la finca. Escuchó en silencio, sin interrumpirme ni una sola vez. Cuando terminé, solo dijo, «No es la primera vez que escucho algo así. Pero nadie quiere hablar. Y quienes lo hacen, desaparecen». Me enseñó un archivo polvoriento, lleno de hojas sueltas y recortes. «Esto es lo que he logrado reunir en los últimos 10 años», me explicó. Había nombres, fechas, ubicaciones, y un patrón que me heló la sangre. Jóvenes trabajadores, finas en zonas rurales, siempre el mismo modus operandi, contratación rápida, aislamiento, desaparición sin rastros, silencio de las autoridades. «Tu hijo no está solo en esta historia, señora», me dijo. «Lo que encontró es parte de una red que opera desde hace mucho». Sentí una mezcla de rabia y vértigo. ¿Cuántas madres más estaban como yo? ¿Cuántas historias sepultadas bajo el polvo de la indiferencia? Le pedí ayuda. Quería que su historia saliera a la luz. Pero él negó con la cabeza. «No ahora. No así. Si publicamos sin pruebas sólidas, nos callan. Y a usted también». Salí de su oficina con más peso sobre los hombros, pero también con una nueva determinación. No podía quedarme sola con esa verdad. Tenía que encontrar a otros, a más voces. Esa noche, comencé a buscar en redes sociales, grupos de familias de desaparecidos, comunidades que compartían pistas, sospechas, fotos, nombres. Y encontré algo. Un mensaje anónimo en un foro, fechado 2 semanas antes. Decía, «Vi a un joven cerca de San Cristóbal. Parecía perdido. Murmuraba el nombre Leonel. Tenía una mochila oscura. Parecía herido». No había ubicación precisa. Solo una posibilidad. Pero en mi mundo, una posibilidad era suficiente para seguir. Me dirigí al lugar que mencionaba la publicación del foro, una calle cercana a la estación de San Cristóbal. Caminé por horas, preguntando, mostrando la foto de Leonel. Nadie decía haberlo visto. Pero cuando ya estaba a punto de regresar, una mujer mayor, que vendía pan en una esquina,
se me acercó en voz baja. Ese muchacho, lo vi hace días. Estaba sucio, caminaba cojeando. Preguntó por una iglesia. Parecía asustado. Seguí sus indicaciones hasta una capilla abandonada. Allí encontré rastros recientes. Una manta, restos de comida, una hoja escrita a mano. Era su letra. Estoy bien, mamá. No puedo volver. Me están siguiendo. Mi corazón se rompió, pero también se llenó de fuego. Él estaba vivo. Y tenía miedo. Llamé al periodista. Le conté todo. Decidimos movernos con cuidado. Nadie más debía saber. Si alguien lo estaba vigilando, cualquier paso en falso podría ponerlo en peligro. Esa noche, dormí aferrada a esa hoja. Como si fuera su mano. Como si aún pudiera abrazarlo. San Cristóbal amanecía con una niebla densa que cubría las calles como un velo de secretos. Aquel día no sabía si era el final de la búsqueda o apenas el inicio de una nueva forma de espera. Llevaba la nota de Leonel en el bolsillo, ya arrugada de tanto releerla. Su letra viva, trémula, me hablaba más que cualquier palabra pronunciada. El periodista y yo habíamos acordado un encuentro en una plaza discreta, cerca del antiguo mercado. Me entregó un sobre. Dentro, un mapa. No uno común, sino un croquis dibujado a mano, como si alguien hubiera recorrido aquellos caminos a escondidas. Me lo dejaron anoche, me explicó. No sé quién fue. Solo lo encontré en mi buzón. No hay cámaras en la calle, nadie vio nada. El mapa marcaba una ruta que salía de San Cristóbal rumbo a las montañas, pasando por pueblos casi fantasmas. Y, en el centro, una cruz. Nada más. Solo una anotación en la esquina inferior. Aquí empezó todo. No sabíamos si era una trampa, una pista real o un grito desesperado. Pero no podía ignorarlo. Al día siguiente, alquilamos un viejo jeep y seguimos el camino, cruzando ríos, cerros, zonas donde el celular dejaba de tener sentido. Llegamos al lugar marcado al atardecer. Un caserío abandonado, cubierto de maleza y silencio. Solo quedaban ruinas, una escuela derruida, una iglesia sin techo, un pozo seco. Caminamos con cautela, llamando su nombre. Fue en la antigua sala comunal donde lo vi. No a él, pero sí algo suyo. Su mochila, la misma que había desaparecido de la finca. Estaba allí, colgada en una pared con clavos oxidados, como si alguien la hubiera dejado como señal. Dentro, había otro papel. Esta vez, no era una carta, sino una lista. Fechas, nombres, coordenadas. Todo escrito con prisa, como si alguien hubiera querido registrar todo antes de huir. Eran las mismas fechas que el periodista tenía en sus archivos. Las mismas desapariciones. Los mismos puntos negros del mapa. Leonel había descubierto algo enorme. Había seguido los rastros. Y quizás, aún lo hacía. Porque al final del papel, con tinta casi desvanecida, estaba escrito: No me olvides, mamá. Estoy luchando. Pero no puedo volver, aún. Caí de rodillas. No de desesperación, sino de certeza. Mi hijo estaba vivo. No sabía dónde. No sabía hasta cuándo. Pero estaba luchando por la verdad. Y mientras él no se rinda, yo tampoco lo haré.